Hepatitis C. El virus VHC ingresa al cuerpo a través del contacto con la sangre u otros fluidos de una persona infectada. Esto puede ocurrir por contacto sexual con esta persona o por compartir con ella jeringas, rasuradoras, cepillos de dientes, entre otros. Una madre infectada también lo puede transmitir a su bebé en el momento del parto. Durante la etapa temprana de la infección, el virus ingresa al hígado e invade sus células hepáticas y comienza a hacer copias de sí mismo. Durante este proceso hay unos cambios o mutaciones que conducen a nuevas cepas del virus. En respuesta a la infección viral, el cuerpo envía células inmunes para atacar al virus y a las células hepáticas infectadas. El virus inflama las células hepáticas y mueren para luego formar un tejido cicatrizante que evita que el hígado trabaje apropiadamente. A esto lo llamamos cirrosis, lo que limita el flujo sanguíneo y resulta en encogimiento permanente y endurecimiento del hígado. La vacuna contra este virus contiene el virus debilitado o inactivo que entrena a su sistema inmune para reconocer y atacar ciertos virus. Sin embargo, las mutaciones frecuentes de la hepatitis hacen que la persona pueda atrapar una versión del virus que no está contenida en la vacuna. Por este motivo, no hay una vacuna 100% efectiva para esta enfermedad. La persona infectada puede iniciar con su médico una terapia que consiste en tomar un medicamento antiviral y la aplicación de inyecciones que fortalezcan su sistema inmune. Estos medicamentos son muy efectivos contra la hepatitis cuando se toman juntos, pero si tiene un caso severo de hepatitis crónica, su médico puede recomendar una operación de trasplante de hígado. Herpes genital. Enfermedad infecciosa de transmisión sexual producida por el virus del herpes simple. Se transmite por relaciones vaginales, anales y orales. De este modo, las lesiones pueden aparecer en cualquiera de estos sitios. Se caracteriza por la aparición de lesiones ampollosas que se rompen y se transforman en costras y son muy dolorosas. Los episodios de herpes se llaman brotes. Al aparecer el primero, suele ser muy sintomático, ya que produce un cuadro muy agudo, muy doloroso y tremendamente lesivo para el paciente. Por este motivo, no tiene ninguna duda de consultar con su médico. Los brotes sucesivos suelen ser bastante leves y muchas veces asintomáticos. El tratamiento es mediante la administración de antibióticos antirretrovirales que reducen la intensidad de los brotes, pero no tiene un efecto curativo 100%. También tiene mucha importancia porque se puede transmitir al recién nacido en el momento del parto, produciendo secuelas muy graves. Este virus permanece de forma constante en el cuerpo humano una vez que se padece la infección. Nunca más llega a desaparecer. Molusco contagioso en adultos. Cuando esta enfermedad se presenta en adultos, ya se considera una enfermedad de transmisión sexual, que se contagia por el contacto directo con la persona infectada. Las lesiones se presentan en el área genital, abdomen y en la cara interna de los muslos. Esta enfermedad no arde, no duele ni da comezón. Se forman unas pápulas con un centro umbilical que al verse con el microscopio son como muchas bolitas juntas que generan mucha inquietud y preocupación en el paciente. Intentar quitarlas o exprimirlas es un grave error, ya que empiezan a aparecer en muchas partes del área que se manipula. Al dejarlas quietas pueden desaparecer en 6 meses a 2 años. Pero como es mucho tiempo, es mejor recibir tratamiento tópico realizado por un especialista. Pero si se automanipula se puede perpetuar y va a estar constantemente saliendo en diferentes partes de la zona genital. El contagio de este molusco no es solo por contacto sexual, también se transmite por el contacto directo de objetos como toallas, sábanas y otras prendas contaminadas. Es por eso que se debe tener mucho cuidado con los miembros de la familia, en especial con los niños, y evitar que tengan contacto con las prendas que haya utilizado la persona infectada. El diagnóstico es visual. Es muy fácil de identificar ya que son lesiones que no se confunden con otro tipo de enfermedades. El tratamiento consiste en ir retirando la lesión poco a poco,
O se puede también fulgurar con la ayuda de crioterapia, con láser. Se pueden utilizar también soluciones sobre la lesión para que se vaya destruyendo. En los diferentes casos es mejor colocar un poquito de anestesia. Este procedimiento lo realiza un médico. Si no se trata a tiempo puede ser peligroso, y más cuando el paciente haya tenido otras infecciones de transmisión sexual o que presente otras patologías que se puedan complicar con la aparición de este virus. Cuando ya se hayan eliminado por completo, la persona debe ser muy prudente y ser muy cuidadoso con qué personas va a tener relaciones sexuales para que no vuelva a ser contagiado ni por esta enfermedad ni por ninguna otra de transmisión sexual. En todos los casos, tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento antes de volver a tener relaciones sexuales. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse de que se haya curado del todo la infección. Hay diferentes formas de prevenir estas infecciones, como el uso de preservativos, aunque este método no es útil en todos los casos. Se debe tener precaución tanto en contacto genital como en el contacto oral, tratar de tener una pareja estable y abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No sientas vergüenza ni miedo de consultar con tu médico cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional. En cuanto a tu sexualidad, tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.